la hostilidad de los líderes religiosos contra Jesús, que comenzó con la curación del paralítico de Betesda en Juan capítulo 5, se convirtió en un acuerdo de darle muerte a Jesús después de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Y a pesar de que Jesús es descrito en la Biblia y reconocido como alguien que anduvo, para utilizar las palabras de Hechos capítulo 10:38, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A pesar de que esa fue su vida, él fue tratado como el más malo de los criminales del mundo entero. Nosotros vemos que él fue arrestado, vemos que fue llevado a juicio y allí en juicio él fue interrogado. Vemos que él fue castigado con azotes, se burlaron de él y le golpearon y murió en lo que se conoce como uno de los métodos más brutales de la historia. Murió en la cruz, crucificado. Y no tan solo murió, sino que su muerte fue confirmada por los soldados romanos y también con una lanza de uno de esos soldados que le abrió el costado, dice la Biblia. Pero hermanos y amigos, ya en el último sermón de esta serie de los milagros, quiero decirles que a pesar de ese trasfondo, a pesar de eso que acabo de decir ahora, la historia de Jesús no termina colgado en una cruz o dentro de una tumba. No fue así que terminó la historia de Jesús. Él está a punto de hacer el milagro último. En el sermón anterior, cuando hablábamos de la resurrección de Lázaro, yo decía que ese era el milagro más asombroso hasta ese momento. Pero hoy nosotros vamos a considerar, vamos a estudiar un milagro que es mucho más asombroso que el milagro que sucedió en Juan capítulo 11. Y este milagro se encuentra relatado en Juan capítulo 20, versículos 1 al 29. Juan capítulo 20, versículo 1 al 29. Y no vamos a leer literalmente todo lo que dice este texto por causa del tiempo, pero sí vamos a estar diciendo lo que pasó aquí y refiriéndonos a algunos versículos específicos. Allí nosotros vemos lo relatado por Juan y se nos dice que el primer día de la semana, que es el domingo, dice que María Magdalena fue de mañana, muy de mañana, al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Y era tan de mañana que todavía estaba oscuro. Esta María era una de las seguidoras de Jesús y si podríamos llamarla así, ella era patrocinadora de su ministerio. Es probable que ella, junto a otras mujeres, fueran al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Pero lo que María no sabía, lo que María no tenía ni la más mínima idea que iba a ocurrir ese día, en esa mañana, es lo que ella iba a encontrarse en el sepulcro. O mejor dicho, ella ni tenía la más mínima idea de lo que no iba a encontrarse en el sepulcro. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro, dice el texto, ella vio la piedra quitada, vio la piedra removida. Y recuerden, yo les decía en el sermón anterior que esta tumba que nosotros vemos aquí no es la tumba a la que tú y yo estamos acostumbrados a ver. Esta era una especie de cueva y su entrada se cubría con una piedra que era muy grande. La piedra era tan grande que necesitaba ser movida por varios hombres. E incluso otros evangelistas nos dicen que mientras María y las mujeres iban al sepulcro, ellas mismas se preguntaban quién nos va a mover la piedra, porque era una piedra grande que necesitaba de la fuerza de varias personas para ser movida. Pero sin embargo, esa piedra
grande que estaba allí. Mientras María va al sepulcro y llega al sepulcro, dice que esa piedra había sido quitada, dice el texto de Juan capítulo 20. Y cuando María vio esto, ¿qué es lo que ella hace? Dice el texto que ella corrió a decirle a Pedro y a Juan, quien es descrito aquí como el discípulo a que Jesús amaba. Ellos corrieron, o ella corrió a ellos a decirle esto. Y estos dos, a la vez, cuando reciben el reporte de María, ¿qué es lo que hacen? Ellos van también corriendo al sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro, ven con sus propios ojos lo que María les había dicho. ¿Y qué es eso? Que el cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro. Y es importante resaltar que ni la mirada de Juan ni la mirada de María fueron miradas superficiales al sepulcro. Tal vez esto no se puede notar tanto en la traducción que nosotros tenemos, pero el término griego que se utiliza aquí para mirar significa mirar con cuidado, significa inspeccionar curiosamente. Eso fue lo que hizo tanto Juan como María. Y ellos estaban seguros por esa mirada, por esa inspección, por esa observación. Ellos estaban seguros que el cuerpo de Jesús no estaba allí. ¿Ustedes están seguros? ¿Vieron bien? Sí, ellos vieron bien. Y el cuerpo de Jesús no estaba allí. ¿Saben ustedes lo que sí estaba en el sepulcro, en el lugar donde estaba el cuerpo? Lo que sí estaba eran las vendas que envolvían a Jesús y el sudario que cubría su cabeza, que dice el texto que estaba enrollado en un lugar aparte. ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué había pasado aquí? Que en el lugar donde anteriormente estaba el cuerpo de Jesús muerto ya no estaba allí. ¿Qué había pasado allí? Lo que había pasado es lo que Jesús les había dicho que pasaría. Lo que había pasado es que Jesús había resucitado de entre los muertos. Jesús se había levantado de los muertos. El versículo 8 dice que era necesario que Él, refiriéndose a Jesús, resucitase de los muertos. ¿Ustedes notaron lo que dice aquí? Que era necesario. Y la pregunta más lógica es hacer, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Jesucristo se levantase de entre los muertos? Y la respuesta es porque en el Antiguo Testamento los profetas de Dios habían profetizado que el Salvador que Dios iba a enviar al mundo iba a resucitar de entre los muertos. Entonces, si Jesús era ese Salvador, Él tenía que resucitar de entre los muertos. Salmos 16:10 dice, no me abandonarás en los dominios de la muerte, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Eso dice el Salmo 16:10, Nueva Versión Internacional. Otra profecía que habla de este Salvador que sería levantado de entre los muertos se encuentra en Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11, que dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje. Ese mismo que puso su vida, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por esto era necesario que Jesús no se quedara en la tumba. Por eso era necesario que Él se levantara de entre los muertos. Pero eso no es todo. Era necesario que Jesús resucitara de los muertos porque su resurrección, era la prueba última de que Él era y es el Hijo de Dios.
La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que Él es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios mismo. Después de purificar el templo de Jerusalén en Juan capítulo 2, los judíos, después de ver todo esto, cómo Jesús expulsó a todas esas personas que estaban haciendo lo indebido en el templo, Él le dice, la casa de mi padre. Los judíos escuchan eso y los judíos le piden a Jesús una señal de que Él era el Hijo de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 2. ¿Qué señal haces tú para que te creamos? Tú vienes a esta casa, al templo, y comienzas a echar gente y hablas y dices, la casa de mi padre. Danos una prueba de que verdaderamente Dios es tu padre. ¿Y ustedes saben qué fue lo que dijo Jesús? Ustedes van a Juan, específicamente el versículo 19. Jesús les dice, ustedes están pidiéndome una prueba, yo les voy a dar una prueba. La prueba es esta: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y cuando Jesús dijo destruir este templo y en 3 días lo levantaré, Él no estaba hablando del templo de Jerusalén. Él estaba hablando de su cuerpo. Así que si conectamos todo esto, Jesús va y dice, esta es la casa de mi padre, salgan ustedes por estar haciendo cosas indebidas. Los judíos escuchan esto, ven esto y dice, danos una prueba de que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, ustedes quieren una prueba de que yo soy el Hijo de Dios, déjenme dársela, mátenme y después de 3 días yo voy a resucitar y yo les voy a probar que soy el Hijo de Dios. Así que cuando Jesús se levantó de los muertos, Él estaba demostrándole a los judíos y a todos nosotros que Él es igual a Dios. Y por eso era y es necesario que Jesús se haya levantado de los muertos. Mientras que Pedro y Juan volvieron, dice el texto, a los suyos, María se quedó llorando fuera del sepulcro. Ella se quedó allí llorando. Y dice el texto que ella vio a 2 ángeles vestidos de blanco en el sepulcro y les dijo que la razón por la cual ella lloraba era que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Ella estaba llorando por eso. Fue entonces cuando ella se volteó, dice el relato, y vio a Jesús, aunque al principio ella no reconoció que ese era Jesús. Ella pensaba que era el hortaleno, quien era una persona que se encargaba de cuidar el huerto. Pero cuando Jesús mencionó su nombre, cuando Jesús dice María, ella le reconoció inmediatamente. Y pónganse ustedes en el lugar de María, una mujer que está llorando en el sepulcro porque se han llevado el cuerpo de Jesús y ella escucha la voz de Jesús decirle María y reconoce a Jesús inmediatamente. Cuánta emoción, cuánto gozo, cuánta alegría debió haber llenado su corazón. Y es claro, hermanos y amigos, que María Magdalena amaba mucho a Jesús. El amor de María Magdalena por Jesús no era pequeño, era grande, era fuerte. Y el texto nos deja ver esto, este relato. Ella fue muy de mañana a la tumba de Jesús. Ella se quedó llorando junto al sepulcro cuando los demás discípulos se fueron. Ella hablaba de Jesús como mi Señor. Y al reconocerlo es muy probable que de tanta emoción y por lo que Jesús dice después, es muy probable que la emoción haya llenado su corazón y ella quería abrazar y tal vez besar los pies de aquel Señor suyo que una vez estaba muerto, pero que ahora había vuelto a la vida. Y mientras yo leía todo esto, yo decía dentro de mí, yo quiero amar a Jesús con esa clase de amor.
Yo decía, yo quiero tener esa clase de amor que tuvo María por Jesús. Y por el amén que ustedes dijeron, yo sé que ustedes también quieren tener esa clase de amor. Yo quiero que tú sepas que el amor que María tuvo por Jesús fue impulsado por lo que Jesús había hecho por ella. Lucas 8:2 nos dice que Jesús había expulsado 7 demonios de esta María. Y hermano, aunque no hayan salido 7 demonios de ti, yo quiero que tú recuerdes que Jesús te rescató del pecado, Jesús te rescató de Satanás y Jesús te rescató de una condenación eterna en el infierno. Jesús te salvó de una vida sin sentido, Jesús te salvó de vivir en este mundo sin esperanza y sin Dios. Meditemos en estas verdades, meditemos en la gran salvación que Jesucristo nos ha dado y vamos siempre a tener combustible para amar a Jesús. A medida que meditemos más y más en su grande amor por nosotros y lo que ese amor le movió a hacer por nosotros, vamos entonces a responder amando a Jesús con amor verdadero y grande como lo manifestó María Magdalena. En el versículo 17, Juan capítulo 20, leemos que Jesús le dijo a María, no me toques. Y a veces cuando leemos un texto, nosotros nos imaginamos el tono en el cual se dijo algo. Pero yo no creo que cuando Jesús le dice no me toques haya sido con un tono áspero. Yo no creo que Jesús le dijo a María, no me toques, echa para allá. Eso no fue lo que Jesús estaba diciendo. Él dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Aunque hay varias interpretaciones de qué es lo que quiere significar o quiso significar Jesús con esto, es claro que Jesús no estaba diciendo que tocarlo estaba mal. ¿Saben por qué? Porque más adelante veremos que Tomás es invitado por el mismo Jesús a que lo toque. Jesús tampoco estaba significando que a partir de ese momento, como algunos comentaristas dicen, sus discípulos ya no debían mostrar afecto físico hacia Jesús. Eso tampoco es lo que Jesús significó, porque cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, versículo 9, dice que después de la resurrección, Jesús permitió que sus discípulos abrazaran sus pies después de haber resucitado. Según los eruditos del griego, la palabra que se traduce aquí como tocar, lo que significa es agarrarse o aferrarse a algo. Jesús estaba, por lo tanto, diciéndole a María, no te aferres a mí, no me agarres, en el sentido de que ella no debía querer aferrarse a él para no dejarlo ir otra vez. Tal vez ella quería abrazar a Jesús y no volver, entre comillas, a perderlo. Aquel que es su Señor estaba vivo, déjame abrazarlo. Sí, pero no en el sentido de no volver a dejarlo ir, porque él iba a subir a su Padre Celestial. No inmediatamente, pero él iba a regresar a su Padre. Pero la buena noticia, tanto para María Magdalena como para el resto de los discípulos, y la buena noticia para todos aquellos que amamos a Jesús, es que aunque Jesús se fue, Él sigue con nosotros todo el tiempo a través de su Espíritu que Él envió en su lugar. Él subió, ascendió a los cielos, pero como Él mismo dijo, no os dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu. Jesús también dijo a María en el mismo versículo 27, ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos. ¿Tú escuchaste cómo Jesús se está refiriendo a los discípulos en este momento?
¿Tú estás entendiendo cómo Jesús está refiriendo a los discípulos y precisamente en este momento de su vida? Anteriormente Jesús había llamado a sus discípulos siervos. Y qué honor es ser siervo de Jesús, del Hijo de Dios mismo. Después Jesús llamó a sus discípulos amigos. Y qué gran privilegio es ser llamado, yo soy amigo de Jesús. Y ahora Él los llama hermanos. Un privilegio todavía mayor. Y aunque Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos, María sabía claramente a quiénes Jesús se refería. Porque ella no preguntó a tus hermanos, ¿y quiénes son tus hermanos? Los otros hijos de María, tu madre. No, ella fue a darle las buenas noticias a los discípulos. Ella sabía que los hermanos de Jesús eran los discípulos. ¿Y ustedes saben quién eran los discípulos? Yo no estoy preguntando si tú te sabes el nombre de los discípulos. Yo estoy diciendo, ¿ustedes saben las características de los discípulos? Esos mismos discípulos que habían abandonado a Jesús en su momento más difícil. A ellos fue que Jesús les dijo, mis hermanos. Esos mismos discípulos que Jesús tuvo que ser paciente con ellos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. E incluso en este mismo momento que eran lentos para entender las escrituras, Él les dice, ve a mis hermanos. Vemos el texto y veo que María lo llama maestro. Y Él es maestro. Los demás discípulos lo llaman Señor. Y Él es el Señor. Pero vemos que aquí Jesús se refiere a sí mismo como su hermano. El maestro y el Señor es también su hermano. Y hermanos de Iglesia Fundamento Bíblico, Jesús es el hermano no solo de los primeros discípulos, sino que Jesús es tu hermano y Jesús es mi hermano también. Como dice allá en Hebreos 2:11, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ellos son mis hermanos. En Iglesia Fundamento Bíblico están mis hermanos. Y este texto de Hebreos 2:11 siempre me ha llamado la atención. Porque cuántas veces nosotros nos avergonzamos de identificarnos con Jesús. Sea al no predicar, sea al no afirmar una postura bíblica por temor a los que dirán, sea al no confrontar cuando debemos hacerlo. Nos avergonzamos de Jesús. Y le damos a Jesús 1001 razón para que Él se avergüence de nosotros. ¿Saben lo que dice Jesús? Yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. ¿Qué era eso que María debía comunicarles a los discípulos de Jesús? Versículo 17. Diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué mensaje tan extraño parecería. Porque Jesús simplemente no resumió el mensaje para que María pudiera transmitirlo más fácilmente diciendo, subo a nuestro Padre y a nuestro Dios. Porque Jesús, en vez de decir subo a nuestro Padre, a nuestro Dios, dice subo a vuestro Padre y a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Usted puede buscar en la Biblia, si quiere seguir estudiando acerca del tema, y se va a dar cuenta que Jesús nunca, absolutamente nunca habló de nuestro Padre. Jesús nunca, absolutamente nunca habló de nuestro Dios.
Él habló de mi Padre y mi Dios. O también cuando hablaba de los discípulos decía, vuestro Padre y vuestro Dios. Y no es que el Dios y Padre de Jesús es diferente al Dios y Padre nuestro. El punto aquí de Jesús al decir esto es que Jesús es único en su relación con Dios. Él es único en su relación con Dios. Él es el Hijo de Dios, como hemos dicho varias veces y lo seguiré repitiendo. Él es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es igual a Dios. Él es completamente Dios. Él es 100% Dios. El Padre es su Dios, pero Él sigue siendo 100% Dios. Y en ese sentido, Jesús dice, yo voy a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Y conectando esto con lo anterior que Jesús dice, dile a mis hermanos eso. Aquí nosotros, no sé si lo notas, pero hay una tensión. Hay una tensión que es saludable y que debe ser mantenida por nosotros. Jesús no es solo nuestro hermano como si Él fuera igual a nosotros. Jesús no es alguien, un pana que nosotros tenemos con el que nos podemos codear. Jesús no es eso. Él es distinto a nosotros. Él es el Hijo único de Dios. Pero al mismo tiempo, y por eso digo que aquí hay una tensión que ala hacia un lado y ala hacia otro. Él no es solamente nuestro Maestro Señor, como si no pudiéramos acercarnos confiadamente a Él. Como si Él estuviera allá y nosotros aquí y no pudiéramos acercarnos y tener una relación íntima con Él. Sí, podemos hacerlo porque Él es nuestro hermano. No somos iguales, pero sí podemos acercarnos confiadamente para tener una relación íntima con Él. Alguien lo dijo con las siguientes palabras que muchos de ustedes sé que la conocen. No es como yo. Aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo. No es como yo. Aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado, no es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Ese es Jesús. Ese es nuestro hermano. El versículo 19 comienza diciendo, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Yo no creo que el énfasis de este primer día de la semana haya sido accidental. El evangelista, inspirado por Dios, quiere dejar claro que Jesús resucitó tal como había dicho que iba a hacerlo, 3 días después de su muerte, es decir, el domingo. Y después de la resurrección de Jesús, los creyentes en él comenzaron a congregarse este primer día de la semana, que también es llamado el Día del Señor. Pasaje donde vemos esto claramente, como en Hechos capítulo 20, versículo 7, y Primera de Corintios 16, 2 y Apocalipsis 1, 10. Dice que los discípulos estaban reunidos en un lugar con las puertas cerradas. Ellos tenían miedo a los judíos y era de entender porque esos judíos habían matado a quien era su líder. Y ellos tenían miedo, literalmente dice que ellos tenían miedo de que posiblemente pasara lo mismo con ellos. Y en este lugar donde ellos estaban reunidos con puertas cerradas, justo allí se le aparece Jesús con un cuerpo glorificado que es capaz de entrar en una habitación con todas sus puertas cerradas. Nadie le abrió la puerta a Jesús. Él con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorificado, apareció
en aquella habitación. ¿Y saben ustedes qué fue lo primero que Jesús le dijo a los discípulos después de encontrarlos en este lugar? ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Ese sin duda, yo estoy casi seguro que no sería el saludo que algunos de nosotros le daríamos a un grupo de amigos, entre comillas, que nos abandonaron. Si tienes un grupo de amigos que te abandonan en tu momento más difícil y tú los vuelves a encontrar, difícilmente tú los saludes diciéndole, Dios te bendiga. Pero ¿saben qué? Jesús sí los saludó de esa manera. Y esa paz, recuerden, ¿cómo era que estaban los discípulos en este momento encerrados? ¿Cómo ellos se sentían? Con miedo. Es decir, que esta paz era exactamente lo que ellos necesitaban en medio de su miedo y ansiedad. Ellos estaban aterrorizados, ellos estaban con mucha ansiedad. Y es un dato curioso, que la palabra griega para ansiedad significa literalmente estar dividido en parte, cuando el corazón está dividido en parte. Y cuando Jesús dice paz a vosotros, la palabra en griego para paz significa literalmente unirlo todo. Ellos estaban con miedo, ellos estaban con ansiedad, su corazón estaba roto en pedazos, dividido. Jesús le dice paz. Y paz a vosotros era un saludo y una despedida común entre los judíos. Sin embargo, Jesús era intencional en este saludo. Él realmente significaba lo que decía. Jesús no estaba diciendo, como a veces nosotros decimos, Dios te bendiga. No lo significamos, pero como estamos acostumbrados a saludarnos de esa manera, decimos, Dios te bendiga. Ese no fue el caso de Jesús. Jesús verdaderamente estaba significando lo que él decía. Pero no tan solo Jesús estaba significando lo que él decía. Jesús estaba más allá que significar y más allá de dar un deseo de que la paz sea con ellos. Él estaba en ese momento impartiendo de su paz a los corazones temerosos de esos discípulos. Inmediatamente después que él dice paz a vosotros, él les muestra sus manos y su costado, los cuales llevaban las marcas que él recibió en la cruz. Y hermanos, Jesús tiene un cuerpo glorificado que es capaz de entrar en una habitación donde todas las puertas están cerradas, pero aún así, con un cuerpo glorificado, él decide quedarse con las marcas de sus manos y su costado. Y esto sirvió, en primer lugar, para identificar que el mismo Jesús que había muerto en la cruz ahora estaba con ellos. Ese mismo Jesús que fue atravesado con clavos, ese mismo Jesús cuyo costado fue abierto con una lanza, tiene las mismas marcas porque es el mismo Jesús que ahora está entre ellos. Pero en segundo lugar, estas marcas también sirven como un recordatorio tanto para esos discípulos como para nosotros por toda la eternidad, de que esa paz que tú y yo disfrutamos fue comprada por Jesús en la cruz, y aunque el precio fue alto, Él lo hizo por su gran amor por nosotros. El profeta Isaías dijo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esas heridas que Jesús carga en su cuerpo son un recordatorio para nosotros para siempre de su gran amor y el precio tan grande que él pagó. Los versículos 21 al 23 de Juan capítulo 20, nosotros encontramos una versión resumida de la gran comisión que Jesús le dio a los discípulos antes de ascender al cielo. Esta gran comisión también nosotros la vemos en Mateo capítulo 28,
y en Lucas capítulo 24, los últimos versículos. Y hay dos cosas de esto que me gustaría resaltar o comentar brevemente. En primer lugar, es que el Espíritu Santo es esencial para cumplir con la misión que Jesús le dio a los discípulos. El Espíritu Santo es esencial si nosotros hemos de ir y predicar el Evangelio y las personas han de convertirse en discípulos de Jesús. Segundo, ustedes se fijan en el versículo 23. Si no lo habías leído, tal vez ahora lo leas y te quede una duda por lo extraño de lo que dice allí. O tal vez tú lo habías leído y tenías esa duda por un cierto tiempo. Pero lo que Jesús dijo en el versículo 23 significa, en sentido resumido, y después voy a dar los detalles, pero lo que Jesús quiere decir en el versículo 23 es que los discípulos podían declarar que alguien ha sido perdonado o no ha sido perdonado. Ahora, cuando nosotros escuchamos declarar, no me malentienda, no estoy diciendo declarar en el sentido de causar que algo pase o no. Los cristianos no causan que alguien sea perdonado o no, sino declarar en el sentido de hacer público algo que Dios ya ha hecho o no. Y aquí hay dos comentarios al respecto. Dice el primero, la idea no es que los cristianos o las iglesias individuales tengan autoridad por sí solos para perdonar o no perdonar a las personas. Más bien, cuando la iglesia proclama el mensaje del evangelio del poder del perdón de los pecados con el poder del Espíritu Santo, simplemente refleja lo que Dios en el cielo ya ha hecho. Termina la cita. Otro comentario dice, el poder de entremeterse en la relación entre los hombres y Dios no ha podido ser dado por Cristo a sus ministros en ningún sentido, sino ministerial o declarativo. Sigue diciendo, como los intérpretes autorizados de su palabra, mientras que en las acciones de sus ministros la naturaleza verdadera del poder a ellos encomendado se ve en el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Termina la cita. ¿Y qué es lo que tú quieres decir con todo eso? Lo que quiero decir es lo que dije al principio, que cuando Jesús habla de esto, del perdonar pecados o de retener pecados, él lo que está diciendo es que sus discípulos tienen la capacidad de declarar lo que ya Dios ha hecho en una persona, si es perdonado o no es perdonado. Cuando los discípulos, seguimos progresando en el relato, cuando los discípulos le dijeron a Tomás, quien no estaba con los demás cuando Jesús vino y se le apareció, que ellos le dijeron a Tomás que habían visto a Jesús, él dijo, versículo 25, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No voy a creer, dice Tomás, uno de los discípulos. Hemos visto al Señor. A menos que yo meta mi dedo y mi mano, no voy a creer. A lo que Jesús respondió apareciendo el siguiente domingo y diciéndole a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y ustedes saben algo, los discípulos, cuando Tomás dijo, yo no voy a creer, los discípulos no fueron a Jesús y diciéndole, ¿tú escuchaste lo que dijo Tomás? Los discípulos no fueron de Jesús a darles a qué. Jesús ya lo sabía. Y él fue al siguiente domingo y esas objeciones que presentó Tomás, que ningún discípulo le dijo, son exactamente las objeciones que Jesús responde. Tomás dice, si yo no meto mi dedo, y dice Jesús, pon aquí tu dedo.
Tomás dice, si yo no miro en las manos la señal de los clavos, y dice Jesús, mira mis manos. Dice Tomás, si yo no meto mi mano en su costado, y dice Jesús, acerca tu mano y métela en mi costado. Y dice Tomás, yo no voy a creer. Y dice Jesús, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás pudo haber creído que los discípulos habían visto un fantasma y por eso reaccionó de esa manera. A menos que yo no toque, yo no voy a creer. Pero al Jesús decirle, pon aquí tu dedo, acerca tu mano y métela en mi costado, él estaba probándole a Tomás que él no era un espíritu. Él había resucitado en un cuerpo físico que podía ser tocado. Fue entonces cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, versículo 28. Y esa no fue una mera expresión de asombro como algunos han dicho. Algunos dicen, Tomás no estaba diciendo que Jesús era Dios. Él simplemente estaba diciendo una expresión de asombro. ¡Ay, Dios mío! Pero una exclamación como esa sería más común para nosotros hoy en día que para los judíos. ¿Saben por qué? Porque los judíos reverenciaban demasiado el nombre de Dios. Ellos no iban a tomar a la ligera decir como muchos dicen hoy en día, ¡ay, Dios mío! No, para los judíos eso era algo sagrado. Además, el relato de la expresión de Jonás el relato no dice que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. No, el relato dice que Tomás dijo a Jesús, dice, le dijo, es decir, esas palabras fueron dirigidas a Jesús exactamente, Señor mío y Dios mío. Es decir, que Tomás lo que estaba haciendo aquí era reconocer que Jesús es Dios mismo. Y tan asombroso como el hecho de que Tomás llamó a Jesús Dios, es el hecho, como yo decía en la escuela dominical, que Jesús recibiera esa alabanza sin presentar ningún obstáculo. A diferencia de los apóstoles, a diferencia de los ángeles que rechazaron ser adorados como Dios, Jesús no lo rechazó nunca. Y el pasaje que hemos estado estudiando en esta mañana concluye con Jesús diciendo que aquellos que creen en Él sin haberle visto tienen una bendición especial. Y yo te quiero preguntar, ¿y tú crees sin haberle visto? Yo quiero tomar un paréntesis antes de ir a las aplicaciones que van a ser breves de este sermón y responder a partir de lo que hemos estado estudiando algunas de las objeciones que se han presentado para la resurrección de Jesús. Una de esas objeciones fue que se llevaron o se robaron el cuerpo de Jesús. Se lo llevaron, se lo robaron. Eso Jesús no resucitó. Pero si hubieran irrumpido en la tumba de Jesús para llevarse el cuerpo, no se hubieran tomado el tiempo, como dice el texto, de quitarle las vendas del cuerpo de Jesús, de ponerlas ahí donde estaba, después quitarle el sudario que envolvía su cabeza, doblarlo delicadamente y ponerlo ahí. Un ladrón no hace eso. Un ladrón anda siempre corriendo. Es decir, que sería una pérdida de tiempo para alguien que se va a robar un cuerpo, dejar los lienzos, las vendas y el sudario de la manera en que se dejó. Nadie se llevó el cuerpo de Jesús. Otra objeción contra la resurrección de Jesús es que fueron a la tumba equivocada. Ellos fueron a una tumba errada, la vieron vacía y dijeron, Jesús resucitó. Pero es difícil que María Magdalena, quien según Mateo 28:61 estaba frente al sepulcro cuando enterraron o cuando pusieron el cuerpo de Jesús allí, ella estaba allí, ella lo estaba viendo, se equivocara de tumba. Pero no tan solo eso, es más difícil que la otra María que andaba con María Magdalena,
que también vio donde pusieran a Jesús, viera que María fuera al sepulcro equivocado y no le dijera nada. ¿Y saben qué es aún todavía más difícil? Que Juan corriera al sepulcro equivocado también. ¿Y saben cuál es más difícil todavía? Que Pedro, que se quedó atrás, también corriera al sepulcro equivocado. No, los discípulos fueron a la tumba correcta de Jesús. Y otra objeción que se levanta contra la resurrección de Jesús es que los discípulos se imaginaron o inventaron la resurrección. Eso fue una imaginación de ellos, una alucinación. Eso fue una invención que ellos formularon para querer conectar lo que había sucedido con las profecías de la Biblia. Pero ¿saben qué? Los discípulos no pudieron imaginarse la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos no pudieron imaginarse la resurrección? Porque el mismo evangelista relata que los discípulos de Jesús al principio no estaban esperando que Jesús resucitara. ¿Ustedes están entendiendo eso? Los discípulos de Jesús, a pesar de que Él les dice, yo voy a resucitar, ellos no estaban esperando que Jesús resucitara. Fíjense lo que dice el versículo 9 de Juan 20, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Versículo 2 y el versículo 13 dice que las mujeres que fueron al sepulcro pensaban que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Ellas no fueron al sepulcro, lo vieron vacío y dijeron, wow, el Señor resucitó. No, ellas fueron al sepulcro, lo vieron vacío y dijeron, alguien se llevó el cuerpo. Tomás, como ya les había dicho, él tampoco estaba esperando la resurrección de Jesús. Él dice, a menos que yo meta mi dedo y mis manos en las heridas, yo no voy a creer. ¿Qué quiere decir todo eso? Que los discípulos, al igual que muchas personas hoy en día que ponen en duda la resurrección de Jesús, los discípulos de Jesús tuvieron que ser convencidos de la resurrección de Jesús. Ellos tuvieron que ser convencidos para creer. Y si ellos creyeron fue porque la evidencia fue tan abrumadora que no pudieron hacer otra cosa que creer. Los discípulos tampoco pudieron haber inventado esto de la resurrección de Jesús. Sin duda, si ellos lo hubieran inventado, ¿saben qué? Ellos no hubieran relatado que las mujeres fueron las primeras en llevar el mensaje de la resurrección. Josefo, el historiador judío del primer siglo, afirmó que la ley judía expresaba el siguiente sentimiento con respecto a la confiabilidad de las mujeres. Escuchen lo que dice Josefo de los judíos, de la ley judía en ese entonces. No se admita el testimonio de las mujeres debido a la ligereza y audacia de su sexo, termina la cita. Y quiero hacer una aclaración aquí. No estamos diciendo que, no estamos minimizando el valor de las mujeres. Simplemente estoy diciendo que según Josefo, para los judíos de la época de Jesús, el testimonio de una mujer no valía mucho. Y como dato curioso, el Evangelio de Juan, a diferencia de otros evangelios, resalta mucho la obra y el servicio de las mujeres hacia Jesús. Pero volvemos al punto. Si los primeros cristianos estaban inventando narrativas para apoyar su propia versión de los acontecimientos, aquí viene la pregunta: ¿por qué no atribuir el descubrimiento de la tumba vacía a testigos que habrían sido recibidos con mayor credibilidad? Ok, vamos a inventarnos esto, pero sabemos que muchos no ven a las mujeres como creíbles. Vamos a inventarnos que fue Mateo que descubrió la tumba vacía. No, se relata que fueron las mujeres, María Magdalena como la primera portadora de las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque los discípulos tampoco se inventaron esto.
Los discípulos no pudieron inventarse la resurrección porque ellos estaban a puertas cerradas. ¿Saben por qué estaban a puertas cerradas? ¿Recuerdan ustedes? Porque tenían miedo de los judíos. Y para ellos pasar de ese miedo que tenían a ser tan valientes como para morir por lo que creían, algo dramático tuvo que haber pasado. Algo dramático tuvo que haber pasado que los cambió de ser unos miedosos que estaban encerrados para que los judíos no lo mataran a personas que predicaban, sí, Jesús resucitó y aunque ustedes nos maten, vamos a seguir predicando eso. ¿Qué pasó allá? Que Jesús había verdaderamente resucitado y se le había aparecido. Los autores del comentario exegético y explicativo de la Biblia dijeron, los discípulos creyeron en su resurrección primero, no porque estuvieran preparados por las escrituras para esperarla, sino que los hechos llevaron a su mente una convicción de ella irresistible en la primera instancia y proveyó la clave a las predicciones de las escrituras, termina la cita. El pastor John MacArthur dice, Jesús tuvo que convencer a los discípulos de su resurrección de manera enérgica. Es decir, no eran personas muy crédulas para convencerse de la resurrección. Y esto también demuestra que no pudo haber sido invención o imaginación de dicho acontecimiento, puesto que eran tan reacios a creerlo ante la evidencia visible, termina la cita. Así que la resurrección no fue una invención de los discípulos o una ilusión de ellos. No, las mujeres no fueron a una tumba equivocada. No se robaron el cuerpo de Jesús. La única conclusión evidente es que Jesús verdaderamente se levantó de los muertos. Él resucitó de la tumba, de la muerte, tal como él había prometido que lo haría. Ya concluyendo, yo quiero que tú te preguntes, ¿qué tiene que ver la resurrección de Jesús conmigo? Tal vez tú estás ahí sentado y dices, sí, qué bonito. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y en resumen, yo quiero decirte que la resurrección de Jesús tiene que ver absolutamente todo contigo. Esto no es algo que tú simplemente dices, sí, yo puedo creerlo o no puedo creerlo y al final yo puedo seguir mi vida como si nada y nada va a pasar, nada va a cambiar. No, la resurrección de Jesús lo cambia todo. Primero yo quiero hablarte a ti que todavía no eres cristiano. Si tú estás aquí y todavía no eres cristiano o me estás viendo a través de la internet y tú todavía no eres un cristiano y no tienes una relación personal con Jesús, yo quiero preguntarte, ¿tú conoces a alguien más que haya prometido que resucitaría de los muertos si lo haya hecho? ¿Tú conoces a alguien más que haya hecho eso? Si Jesús resucitó y tanto las escrituras como la tumba de él vacía dicen que sí, él resucitó, ¿no crees que Jesús como mínimo se ganó el derecho a que tú escuches lo que él tiene que decir? Si Jesús resucitó y él verdaderamente resucitó, ¿no crees que Jesús como mínimo se ganó el derecho de que tú escuches lo que él tiene que decirte a ti en esta mañana? Escucha lo que Jesús dijo. Jesús dijo que Él es Dios mismo, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Jesús dijo que Él es el Salvador prometido que había de venir al mundo, Juan 4:26. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo, revelándose a la mujer samaritana. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús dijo en Juan 5:24 que si crees en su palabra no serás condenado. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo que Él es el único, no uno de muchos caminos, el único camino para llegar a Dios en el cielo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo que todavía no eres cristiano, no mueras en tu pecado. No mueras por tu pecado.
No sufras la condenación eterna en el infierno. Ve hoy al Señor y Salvador Jesucristo que ha resucitado. Ve hoy a Él corriendo con arrepentimiento sincero de todos tus pecados. Ve hoy a Él corriendo y con la confianza de que Él es todo lo que Él ha dicho ser y la confianza absoluta en todas las cosas que Él dijo. Ve hoy a Él y tú vas a ser salvo cuando vayas a Él. Negarse a ir a Él, después de tú haber escuchado que hubo alguien en este mundo que prometió que iba a resucitar y resucitó, y la tumba de Él todavía hoy en día sigue estando vacía, y tú escuchar este mensaje y salir de ahí como si nada hubiera pasado, como si esa no hubiera sido la más grande noticia de todas, es tanto un gran pecado como una gran o como la tontería más grande que una persona puede cometer. Porque hacer eso, no ir a Jesucristo y pedirle sálvame, perdóname, cámbiame, transfórmame, es rechazar, darle la espalda a quien Dios ha elegido para darte salvación y vida eterna. No lo rechaces. Hoy es el día en el cual tú puedes ir a Él y ser salvo. Ahora yo quiero hablarte a ti que tú que ya eres cristiano. En la resurrección de Jesús, yo decía, se declaró que Él es Dios mismo. Pero en la resurrección de Jesús no tan solo se declaró que Él es Dios mismo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y ampliamos nuestra búsqueda, vemos que en la resurrección de Jesús se declaró que Jesús es el Salvador y que hay perdón de pecados para los que se arrepienten. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En la resurrección de Jesús también se declaró que somos vistos y tratados como justos, dice allá en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección de Jesús se declaró que hemos sido salvados del dominio del pecado, que esas cadenas que te ataban al pecado ya han sido rotas. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también andemos en nueva vida. En la resurrección de Jesús se declaró que Él, o que como Él, tú y yo algún día vamos a resucitar en gloria. 1 Corintios 15, 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todas estas cosas se confirmaron en la resurrección de Jesús. Y en 1 Corintios 15, 18 se dice que si tú y yo, como creyentes en Jesús, si tú y yo creemos en Cristo, pero Él nos resucitó de entre los muertos, somos los más desdichados de todos los mortales. ¿Escuchaste eso? Si tú y yo como cristianos creemos en Cristo, pero Él no ha resucitado, dice el apóstol Pablo, ustedes son los más desdichados. Ustedes son dignos de que le cojan pena. Ustedes son dignos de que lo vean por la calle y digan, ustedes son los que creen en Jesús, pobrecitos. Pero eso es si Cristo no ha resucitado. Porque en el versículo 20 de 1 Corintios 15 dice, lo cierto es, si creemos en Jesús, si Él no ha resucitado, somos los más desdichados de todos los mortales. Pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de los muertos. ¿Sabes lo que eso significa? Déjame o permítame utilizar este término para tratar de transmitir toda la fuerza de este mensaje.
Si tú eres un creyente verdadero en Jesús, a ti te deberían tener envidia porque tú tienes a Jesús y todas las demás cosas con Él. Hermanos, como muchos de ustedes saben, anoche ganó el Licey. ¡Qué emoción! Y lo estoy diciendo así, qué emoción. Y algunos dicen, ¿de qué equipo tú eres? Yo soy del Licey. ¡Qué emoción que ganó el Licey! Pero no es posible que tú saltaras de tu asiento por la victoria del Licey y tú te quedes como si nada hubiera pasado cuando tú escuchas que Jesús resucitó. La resurrección de Jesús es más emocionante. La resurrección de Jesús es más importante. La resurrección de Jesús tiene repercusiones más duraderas. Así que, hermano, créelo, celébralo, alégrate, gózate y vive como que Jesús ha resucitado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ha resucitado verdaderamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, como alguien dijo, si Jesucristo hubiera permanecido en la tumba, su tumba se hubiese convertido también en la tumba de todas nuestras esperanzas. Pero como dijo el apóstol Pablo, Jesucristo ha resucitado. Y con él nuestra esperanza no está muerta, sino que está viva. Y gracias por darnos a tan gran Dios y Salvador. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Y gracias por todo lo demás que juntamente con Él tú nos has dado. Gracias por el poder de la resurrección. Gracias por todo el perdón, por toda la gracia, por toda la justificación y por el futuro glorioso que tenemos gracias a la resurrección de Jesús. Ayúdanos a vivir en este día, en esta semana, celebrando esto. Ayúdanos a vivir en esta semana, en este día, a lo largo de toda nuestra vida, a la luz o como corresponde a un pueblo cuyo maestro, cuyo Señor y cuyo hermano ha resucitado de los muertos. Te pedimos, oh Señor, que tú salves a aquellas personas que todavía no te conocen. Que tú convenzas por tu espíritu a aquellos que dudan. Que tú convenzas por tu espíritu de que Jesucristo ha resucitado y que Él es príncipe, que Él es salvador y que hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente de esto. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador resucitado Jesucristo.